Vamos a considerar Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Muy bien, hermanos, les pido que me acompañen en oración. Vamos a pedirle una vez más al Señor que nos hable a través de su palabra. Amado Dios, estamos en tu presencia, negando nuestra carne, Señor, y enfocándonos en tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender lo que tu palabra nos dice, para que a través de esto, Señor, nosotros, como iglesia, podamos con temor y reverencia humillarnos ante ti. Reconocer, Señor, que no somos sino miembros los unos de los otros, unidos por el vínculo del Espíritu Santo que nos ha sido dado, unidos, Señor, para tu gloria, redimidos, Señor, para tu exaltación. Permítenos comprender esta verdad para que comprendiéndola podamos aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, te damos gracias porque separados de ti nada podemos hacer. Pero tú nos has unido no solamente a ti, sino a tu cuerpo, que es la iglesia. Por eso te damos gracias, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hace unos días, cuando estaba de viajes, sufrí un incidente con la moto. Se me varó la moto mientras me encontraba de viaje a Sagún, pero fue una parada grave, por así decirlo, algo muy grave. Yo iba andando y de pronto escuché un ruido que venía del motor. ¡Bra! Se reventó algo y se apagó enseguida y no prendió más, estando yo en mitad de la carretera solo. Afortunadamente el Señor es bueno y me ayudó. Sin embargo, esto me hizo reflexionar sobre cuán delicado es todo esto, porque tenemos un conjunto de piezas, hablando de la moto, todas ellas son necesarias para que esta máquina funcione. Una de las válvulas de la moto se dañó. Eso es algo grave y caro. Pero al verlo no es más que una piececita chiquitita, no es nada, cabe en el bolsillo perfectamente. Pero sin eso no sirve para nada. Así ocurre en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En la iglesia, todos nosotros somos importantes. Todos cumplimos una función muy importante. No somos individuos separados unos de otros. El creyente, una vez ha sido llamado por Cristo, es llamado no solamente para que viva en Cristo, sino que es llamado para que viva en Cristo en la iglesia. Todo al que el Señor salva lo une a una iglesia, porque lo une a su cuerpo, que es la iglesia universal. Y la iglesia universal se manifiesta a través de iglesias locales. La iglesia local puede ser muy grande, puede ser pequeña, como es esta, pero es parte de la iglesia de Cristo. Es parte de la iglesia universal. Todo verdadero creyente hace parte de una iglesia, porque hace parte de la iglesia invisible, la iglesia, entendiéndose en el término correcto, católica. La iglesia católica no es el nombre que usa la denominación o el grupo que se hace llamar así, como Iglesia Católica Apostólica Romana. La iglesia católica, en su sentido original, por eso si uno lee acerca de los primeros cristianos, ve que se referían a ellos como católicos, es la iglesia universal, la iglesia que es invisible, la iglesia que está conformada por los verdaderos creyentes de todo el mundo y de todas las eras.
Si tú eres creyente y no tienes ningún deseo de ser parte de la iglesia, estás demostrando que en realidad no eres creyente, que Cristo no te ha redimido, porque esto es parte fundamental. Por eso uno ve que Pablo le habla a las iglesias, a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica. Siempre vemos que se nos habla de iglesias. De hecho, en Apocalipsis, si uno se lee Apocalipsis en los 3 primeros capítulos empieza hablando de cartas a las iglesias. Y habla de pecados y todo tipo de situaciones que allí se dan, pero cosas que se dan en las iglesias locales. Porque si no hay una iglesia local, no hay tampoco iglesia universal. No todos los que estén aquí ahora mismo hacen parte de la iglesia universal. Inclusive si hacen parte de la iglesia local. No es garantía. No lo es. Pero todo el que hace parte de la iglesia universal hace parte de una iglesia local. Hace parte de una iglesia local. O desea ser parte de una iglesia local. El apóstol Pablo perseguía y mataba a la iglesia. Él buscaba su fin. Él perseguía a los cristianos para matarlo. Pero una vez el Señor lo llamó. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este se arrepintió. Lo que buscaba era unirse a una iglesia. Y no la tenía fácil, porque los cristianos le tenían miedo. Era el que hace rato estaba buscándolos a ellos para matarlo. Y de pronto él viene a ellos a decirles que yo también quiero ser cristiano, quiero ser parte de la iglesia. Porque él entendió que una vez había sido salvado, él debía ser unido al cuerpo de Jesucristo. Él no podía ser un pámpano por ahí suelto. No, es que Cristo lo que coge es una rama de un árbol y la inserta en un árbol más grande, es un injerto en Cristo. Ese árbol es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Todo lo que Cristo ve por ahí los arranca de aquel pámpano corrupto en el cual estaba, de aquel árbol corrupto en el cual estaba, y los une al árbol de Cristo. Ahora son parte de un nuevo árbol, de una nueva comunidad de la iglesia. Y todos en la iglesia somos de vital importancia. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano, desde el que tiene muchos años de estar en la iglesia hasta el que apenas está empezando. Todos somos importantes, todos cumplimos una función en él. Somos como esa pequeña pieza de la moto que si algo le pasa, todo se daña. No sirve para nada. Todos somos útiles en las manos del Señor. Todos somos útiles en las manos del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Efesios, él la escribió teniendo en mente a la iglesia en general. Él sabía que esta carta iba a leerse no solamente en la iglesia de Éfeso, sino en muchas iglesias. Por eso esta carta de 6 capítulos está dividida en 2 partes. La primera parte nos habla acerca de lo que es la iglesia, de lo grande, de lo bella, de lo hermosa que es la iglesia, de cómo la iglesia es un tesoro de la gracia de Dios. Y los 3 capítulos restantes, del 4 al 6, nos hablan acerca de cómo debemos vivir aquellos que hacemos parte de la iglesia. Nos habla del andar en Cristo. Si ustedes leen esos capítulos se van a dar cuenta que más de una vez, varias veces, Pablo habla acerca de andar en unidad, andar en amor, andar en santidad. Pero lo primero que él enfatiza es esto: la unidad. Nosotros como creyentes hemos sido llamados a andar en unidad, porque somos un solo cuerpo. Igual que tú eres un solo cuerpo. La mano no se te mueve sola y agarra a alguien y dice: no, fue la mano. Si fue la mano, fuiste tú. Porque eres uno solo. De igual manera la iglesia es una sola. Nosotros hemos sido llamados a ser uno en Cristo. Y esto es muy importante, porque una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Será destruida, será desarraigada. Así pues, la iglesia ha sido llamada a vivir en unidad. Por eso, mis hermanos, este sermón lo he llamado la unidad en Cristo. Y explicaré a tratar de responder estas 2 preguntas, poniendo lo que dice el texto. Primero, ¿cómo se guarda la unidad en Cristo? Y segundo, ¿por qué debemos guardar la unidad en Cristo? Así que consideremos estos 2 puntos.
¿Cómo se guarda la unidad en Cristo? Dicen los primeros 3 versos del capítulo 9. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este capítulo, este versículo 1, es el que hace la transición que les dije, de hablar de doctrina a hablar de práctica. Es la división, así empieza la segunda parte de esta carta. Y por eso Pablo inicia diciendo, yo pues, preso en el Señor. Por eso es importante que consideremos al instrumento humano que Dios está utilizando para hablar aquí, que es el apóstol Pablo. Él dice que él es un preso en el Señor. Es un preso en el Señor. Esto se puede interpretar de 2 formas. Por un lado, que Pablo estaba preso. Cuando Pablo escribió esta carta, él se hallaba preso en Roma. Es así como concluye el libro de Hechos, con Pablo preso en Roma, recibiendo a los hermanos y escribiendo cartas. Esta carta fue escrita en esa ocasión. Allí, estando él preso, él escribe esta carta primeramente a la iglesia de Éfeso. Él les escribe para exhortarles a vivir conforme a su vocación como cristianos. Otra forma de entender el hecho de que Pablo está preso es que no se refiere solamente a su prisión física, sino a que su voluntad, su vida entera, expresa de la vocación que él ha recibido de Cristo. Él se halla prisionero del llamado de Cristo. Él no halla en sí mismo otra voluntad que hacer lo que Cristo le manda. Él no tiene otro deseo sino obedecer a Cristo. Su corazón ahora es preso de Cristo. Y eso es algo que a él le agrada. No es que que estoy preso de Cristo. No. Es que estoy preso en el Señor. Por seguir mi vocación en el Señor. Por eso es que estoy aquí en estas cadenas. Por eso es que soy un prisionero. Por hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y nosotros vemos que a Pablo como alguien alegre, no como alguien quejándose. Alguien que anda quejándose por este hecho, por estar en una prisión sucia, pequeña, incómoda. No, sino que él está gozoso, porque así él puede servir mejor al Señor. La mentalidad del mundo es precisamente lo contrario. La mentalidad del mundo que no está presa en el Señor es: yo vivo haciendo lo que yo quiero. Yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. Yo actúo conforme a mi voluntad, conforme a mí me parece. Así es como piensa el mundo. Pero Pablo ha entendido que él no ha sido llamado a eso. Él ha entendido lo que verdaderamente todo creyente entiende. Una vez Cristo viene a ti, Él vive en ti y mora en ti. Y Él cambia tus afectos, tus deseos, cambian. Eso es lo que ocurre cuando uno nace de nuevo. Hay un cambio interno en el corazón. De tal manera que ahora el cristiano no es que se le elimine aquello que él tenía antes, que le decía, que lo incitaba a hacer su voluntad, sino que hay algo adicional que lo incita a hacer la voluntad de Dios. El cristiano ahora piensa: ¿será que esto agrada a Dios? Cuando él hace algo, toma una decisión, él dice: ¿estaré actuando conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer yo para agradarle más a Él, para servirle? ¿De qué manera puedo hacerlo? Hay eso en su mente. Eso es lo que ocurre en un verdadero cristiano, uno que ha nacido de nuevo. Ahora ama a Dios. Así que trata de ver todas las cosas conforme a esa perspectiva. Como dice el rey David en el Salmo 16, verso 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David ahora entiende que si antes las cosas no salían de la mejor manera, era porque él hacía lo que él quería. Pero ahora que él ha puesto al Señor como su objetivo en la vida, como aquello que lo guía y lo direcciona a él, él dice: nada me tumbará, nada me derribará.
porque yo vivo para el Señor. Por eso es que Pablo entiende cuál es su vocación. Y es que tú debes entender, si eres cristiano, cuál es tu vocación. ¿A qué te ha llamado Cristo? Porque si tú eres cristiano, no eres cristiano porque tú hayas querido. No fue que un día te dijiste, te levantaste y dijiste, yo quiero ir para la iglesia. No, porque Él te llamó. Él te habló al igual que a Samuel. Samuel lo llamó cuando era un niño y le dijo, Samuel, Samuel. Así te llamó a ti, por tu nombre. Tú no escuchaste la voz audible, pero la escuchaste en tu corazón. Por eso es que has creído en Cristo, porque Él te llamó. Es lo que Él dice en el Evangelio de Juan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Tú no estás aquí hoy por casualidad, o porque vengas por rutina, o porque otros te inviten, o porque tus papás te traen. No, estás aquí porque Cristo mismo, con lazos de amor, te ha atraído hacia Él. Te ha atraído. Para esto fue que Cristo murió en la cruz, para atraer a los perdidos hacia Él. También dice en Juan 12:32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo, a todos los que son míos, los atraeré. Tú has sido atraído a Cristo por eso, y has sido atraído a Cristo con un propósito, no fue casualidad. El famoso verso de Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién hizo la obra? Cristo. En todo el tiempo no dice, a los que llamó, estos después lo siguieron. No. A estos que Él predestinó, a estos llamó, y a estos Él justificó. O sea, todo lo ha hecho Cristo. Cristo es el que ha hecho esto. De tal manera que Él fue el que hizo el llamado. Él te llamó para Él. Te llamó para que seas parte de su pueblo, para que seas parte de su iglesia. Te adoptó como hijo de Dios. Ahora tú, que eres cristiano verdadero, has sido adoptado como hijo del amor de Dios. Eres el fruto del amor de Dios. Por eso eres algo de incalculable valor para Él. Porque eres fruto de su amor. Y como tal, lo que se espera de ti es que vivas conforme a esa vocación, a ese llamado. Es lo más lógico y natural del mundo. Porque claro, si tú dices, no, yo tengo vocación de ser profesor, pero no me gusta hacerlo y ando sacándole el cuerpo, bueno, esa vocación como que no tiene como que no tiene mucho que ver conmigo en realidad. Como que estoy en el lugar equivocado. Porque no estoy amando lo que estoy haciendo. El cristiano no está en la iglesia por obligación. Está en la iglesia porque quiere. Porque el amor de Dios ha penetrado en él, en su corazón. Y ahora él ama a Dios. Por eso tiene la vocación, tiene el llamado. Y quiere agradar a Dios. Quiere servirle. Y quiere comportarse de manera tal que a Dios le agrada. No es una imposición. Si tú estás haciendo las cosas por imposición, es que esa no es tu vocación. No, que tengo que hacer así porque me toca para comer, pero no es que yo quiera. Ese trabajo no es que a mí me guste. No tengo la vocación. Pero el cristiano en la iglesia no debe estar así. Que esté en la iglesia, no tenga la vocación, no tenga el llamado de Dios, tarde o temprano va a terminar yéndose. Porque va a ser una carga y un yugo para él. Una obligación. Entre que el verdadero cristiano se goza y se alegra y dice, yo quiero poder hacer más. Yo quiero ser más productivo y útil para mi Señor. Eso es lo que dijo Pablo en el texto que leí en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe
del Evangelio, unánimes, en un mismo espíritu. No, yo sí quiero, y el otro por acá, no, yo no. Ya va a estar inventado otra cosa que evangelizar. No hay vocación, no hay amor al Señor. Tiene un deseo genuino de servir al Señor. Entonces, si tú quieres guardar esa unidad que el Señor nos dio, ya veremos eso más adelante, el Señor es el que da la unidad, debes esforzarte. No es algo que te va a brotar, por una simple y llana razón. Aunque tú seas cristiano, aunque tú hayas nacido de nuevo, tú todavía eres un pecador y una pecadora. Todavía hay pecado en ti. Como hay pecado en ti, hay que soportarte. Eres alguien que hay que soportar. El Señor no se agrada del pecado, pero Él soporta tu pecado porque te ama. Es que tú peques, el Señor me va a perdonar. No, el cristiano no peca. Si el cristiano cayó en el pecado, el Señor lo soporta. Y así como el Señor soporta tus pecados, tú debes soportar también los pecados de tus hermanos. Ese es el primer paso y es la clave para poder guardar la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Y para hacer esto, para poder esforzarnos en esto, debemos esforzarnos en desarrollar cualidades que ya Cristo dio al cristiano verdadero cuando nació de nuevo. Virtudes. Y Pablo señala en primer lugar 3 que son esenciales: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Necesitas humildad para servir, mansedumbre para relacionarte de una manera saludable con tus hermanos y paciencia para fortalecer la convivencia unos con otros. La humildad, que es la primera de estas virtudes que menciona el apóstol Pablo, es aquella que nos lleva a nosotros a negarnos a nosotros mismos. La humildad, que es aquella virtud que nos lleva a decir yo no, porque desde que nacemos diciendo yo, mío, quiero, yo. Nacemos así. Y la humildad te lleva a decir no, yo no, el otro. El otro, tú, no yo, sino tú. Tú. A eso nos lleva la humildad, a poner al otro en primer lugar por encima de ti. A ponerlo en primer lugar, porque hemos sido llamados a ser un pueblo humilde, un pueblo que obedezca la palabra de Dios. No un pueblo que Dios le diga una cosa y eso a mí no, yo voy a andar yo trapeando, barriendo, voy a andar yo visitando personas que me escupan en la cara, que me griten y que me insulten, voy a andar yo haciendo eso. Si tú no tienes humildad, claramente eso va a ser un martirio para ti, va a ser una obligación y una imposición. Yo voy a andar yo haciendo esto, voy a andar yo, porque estás pensando en yo, no en tú. No estás pensando en el prójimo, estás pensando en ti mismo. La humildad, que es lo contrario al orgullo, que te lleva a enseñorearte sobre los demás. Toda persona en una posición de poder escucha cómo le aplauden el yo. No, que soy alcalde, gobernador, presidente, y todo el mundo, cuando se inclina, le tienen respeto, andan con cuidado, tienen cuidado con lo que le van a decir. Y la persona dice, es que yo soy importante, yo soy esto, yo soy aquello. Y lo es, pero eso se le sube. Y el yo que ya de por sí tienen, se le crece. Así actúan los gobernantes de este mundo, dice Cristo. Ellos se enseñorean los unos de los otros, porque se han llenado mucho del yo. Pero Cristo nos manda precisamente a lo contrario. Si yo quiero ser importante, debo servir a mi semejante. Debo ponerlo a él primero. No es que me sirvan a mí, sino yo servir al otro. El Señor Jesús dio el ejemplo más claro cuando sus discípulos estaban diciendo, ¿quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús vino, se humilló y les lavó los pies a sus discípulos. Eso era lo que hacían los esclavos en aquel tiempo. Pero Jesús se humilló
lo hizo, para que ellos entendieran que no debían pensar en el yo, sino en el tú, en el semejante, en el prójimo. Dice Juan capítulo 13, verso 12, dice Jesús: sabéis lo que yo os he hecho, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y notemos el uso que Cristo hace de la palabra yo. Se refiere a yo, pero en servicio. Yo a tu servicio. Y quiero que ustedes también sigan ese ejemplo. El yo que hay en ustedes, úsenlo para servir a los otros. Yo estoy para servirte. Yo estoy para servir a mi hermano. Estoy para servir a mi propio. Y notemos que el énfasis es unos a otros, no todos al pastor. Como hacen en algunas falsas iglesias, no, todos sirven al pastor. No, unos con otros, todos unos con otros, en servicio mutuo. Claramente la humildad que empieza por el líder, porque le pasa igual que al gobernante. Se encuentra en una posición del yo. Por eso el líder debe entender que es un ministro. Un ministro es un menos. El significado original de la palabra es el menos importante, el más chiquitico, el que está para servir a los otros. El que está para servir a los otros, no está para enseñorearse, sino para servir a sus semejantes. El problema con el ministro y con todos nosotros, como ya los dije, ¿cuál es? El pecado. El pecado que hay en nosotros. El pecado con el cual nacemos, que nos lleva a creernos más de lo que somos. Por eso debes enfocarte en cultivar la humildad que Dios te dio. ¿Cómo sé yo que Dios te dio humildad si tú has creído? Porque es que una persona orgullosa no va a recibir a Cristo. Porque implica humillarse y decir: yo no puedo salvarme a mí mismo, necesito de ti. El creyente, si es verdadero creyente, tiene humildad en él. Lo que tiene que hacer es coger el agua y empezar a regarla, cortarle la hierba, cuidarla, no dejar que se muere, que se la arroque en la otra hierba, no. Debe cultivar la humildad que ya Dios le dio. Cultivar la humildad te va a llevar a ser manso. Manso. Esta es una cualidad, es una virtud que también Dios da al cristiano. Es un fruto del Espíritu, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es un término difícil de explicar sin dar la sensación de que estamos hablando como de la humildad. Entonces, para entender la mansedumbre, debemos partir del punto de vista de la arrogancia. Es lo contrario a la arrogancia, que es similar al orgullo y que nace del orgullo. Igual la mansedumbre nace de la humildad. La arrogancia te lleva a que, como tú tienes un alto concepto de ti mismo, un yo muy grande, cuando alguien te dice algo, enseguida reacciona: ¿cómo se atreve? ¿Cómo me va a decir eso? Y te dice algo y te molesta, te enojas. ¿Pero y por qué? Ese enojo nace de nuestra arrogancia. Somos arrogantes por naturaleza. Por eso cuando nos dicen algo, enseguida algo que a uno le duele, inmediatamente la reacción es a ofenderse. ¿Cómo se atreve? Y aunque no lo diga, de pronto para que la persona no lo diga por fuera, no lo evidencie, por dentro está que si tiene un papel se le quema de la arrogancia que tiene dentro. Al cultivar la humildad, cultivas la mansedumbre. La mansedumbre te lleva a tener una idea correcta de ti mismo, a no pensar de ti más de lo que tú eres. Por eso les dije, siga la humildad. Es el resultado de la humildad. Cuando tú cultivas la humildad, que al ir creciendo, van naciendo hojitas de mansedumbre. Hendriksen lo define así: el individuo manso es lento para insistir en sus derechos. Se da cuenta que ante la vista de Dios no tiene derechos por naturaleza. Todos sus derechos fueron recibidos por gracia. Y aunque frente a los hombres debe exigir sus derechos, de tampoco es que se va a dejar atropellar de todo el mundo.
sino la reacción que va a tener. No por eso se apresura a entrar en riña por causa de ello. Prefiere sufrir más bien el agravio antes que infligir. Eso es una persona mansa. Es uno que no busca automáticamente, y no es que se va a dejar atropellar entonces, no, que están abusando de él y se va a quedar. No, tiene más que ver con la reacción ante estas circunstancias. Y eso lo hay, hermanos. Lo hay en nosotros. Depende de la circunstancia, de la ofensa, del tipo de ofensa y de quién es el que te está ofendiendo. Pero cultivar la mansedumbre te va a llevar a que esto sea menos, que tengas más dominio propio y puedas sobrellevar esto. De tal manera que si es necesario tragarte tu orgullo y ceder, lo haces. No es que no vas a tener ese deseo, sino que puedes controlarlo y apagarlo. Y vas a exigir tus derechos, pero con humildad, no con prepotencia y arrogancia. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Súfrelo, en lugar de irritarte, en lugar de ofenderte, súfrelo. Súfrelo. Para poder hacer esto hay que ser manso. Para ser manso hay que tener humildad. Hay que tener humildad. Por eso estas son las dos primeras virtudes que Pablo dice, son las esenciales para la humildad en la iglesia. La humildad y la mansedumbre. Son las primeras de estas, porque si en la iglesia todos fuésemos orgullosos y arrogantes, probablemente en una semana esto se vaciaría, los poquitos que estuviéramos, porque ya no me lo aguanto. Este que se cree, la otra que se cree y no sé qué, y esto y lo otro. Y todos peleando, todos con todos. Pero somos demasiado orgullosos y arrogantes. Por eso el primer llamado es a cultivar la humildad y la mansedumbre. Estas son las virtudes principales que el Señor Jesús dice, que Pablo dice. Dice a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice, en Mateo 11:29, cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando a Jesús lo estaban juzgando para acusarlo, Él lo bofetearon. ¿Qué hizo Él? Simplemente preguntó, si no he hecho nada malo, ¿por qué me abofeteas? O sea, Él siguió sus derechos, pero con humildad. Jesús respondió a la bofetada que le hicieron. O sea, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me estás abofeteando? Es humilde y manso. Esa es la actitud del Señor. Y no fuera a decir que Él era un bobo que se dejaba atropellar de la gente. No, Él actuaba con seriedad, con rectitud, hablando las cosas como son, pero teniendo dominio absoluto de sí mismo. Estas virtudes, claramente, nos van a llevar a nosotros a considerarnos como somos, creyentes en Cristo, un verdadero pueblo al servicio de Dios. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sorprendido en una falta, considérate a ti mismo. Así como le pasó a él, puede pasarte a ti. Considérate a ti mismo. Eso nos lleva a la tercera virtud que Pablo menciona, la paciencia. Esta palabra, paciencia, aquí aparece, se refiere a resistencia, a aguante. Lo que le coloca es un resorte para que aguante, para que resista, para que no se doble con el tiempo con facilidad, sino para que pueda aguantar el peso que se le ha puesto. La paciencia es el resultado de ser humilde y manso. Es llevar la humildad y la mansedumbre continuamente. No, que yo soy manso y humilde hoy y mañana no. Sino a ejercer estas dos virtudes anteriores todo el tiempo. A soportar. Lo que Pablo decía, sufrir el agravio. No a encenderse como pólvora, sino a sufrirlo.
a sufrirlo. Esto es necesario en la iglesia. De lo contrario, tarde o que temprano, va a terminar habiendo una ruptura. En algún momento la iglesia se va a dividir o se va a fraccionar, porque vaya un hombre que ya esto no me lo aguanto más. No hubo paciencia. Esto es necesario. La humildad, la mansedumbre y la paciencia. Esta paciencia nos lleva a nosotros a vivir de una manera contraria al mundo. Si tú vas a cualquier actividad mundana en la cual se reúnan o se congreguen varias personas, no sé, una reunión de política, de alguna actividad, no sé, estás en la casa en las reuniones, tú vas a dar cuenta de que puede estar la reunión hablando de algún tema, pero si alguien dice algo de alguno, empieza enseguida a reclamar sus derechos y a decir, no, pero espérese un momentico, que aquí me están ofendiendo a mí, yo tengo que abogar en mi favor, yo tengo que decir esto y lo otro, y terminan dándose partidismos y divisiones. Y entonces este aboga por el otro, entonces se arma un grupito por acá que está de acuerdo con este está de acuerdo con aquel. Eso no se puede dar en la iglesia. La iglesia es una. No es una en pedacitos. Es una en unidad. Es un solo cuerpo. Por eso debemos guardarnos. Debemos esforzarnos en guardar estas tres virtudes, en cultivarlas. Y esto lo hacemos para soportarnos mutuamente en amor. Soportarnos. Como ya te dije, hermano, tú eres alguien a quien hay que soportar. Tú no eres una monedita de oro que todo el mundo se la quiere embolsillar. En ti hay pecado. En ti hay pecado. En mí hay pecado. Hay cosas que uno ve bien hasta cierto punto, pero yo sé que si empieza, sobre todo los que son pareja y se tienen que soportar sí o sí, ya se dan cuenta de ese tipo de situaciones, pero aún así debe ser en la iglesia, porque en la iglesia hemos sido llamados a que somos un solo matrimonio entre todos. Eso nos lleva a que debemos conocernos más y más, desarrollar el amor con todos, no por partes, este con este, por partes siempre va a estar. Pero debe haber un esfuerzo, un paso adicional de nuestra parte, siempre hacia nuestros hermanos. Y va a haber cosas que dicen, no, el hermano yo no le digo nada porque no venga y sea que... No, es que debemos ir. Obviamente hay que desarrollar la relación primero, pero debemos tener esa idea en nuestra mente. Voy a tener que soportar a mi hermano, así como Cristo me aguanta a mí, que soy tan pecador. No voy yo a aguantar a mi hermano. Él quizás peca de una manera diferente a la mía, pero yo también peco. Yo no soy más que él, ni él es más que de lo que yo soy. No, por eso dice Pablo en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonándonos todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos esto, estamos reflejando la paciencia de Dios con nosotros. Estamos demostrando que somos su pueblo. Estamos mostrando amor unos para con nosotros. Eso es algo que el mundo no demuestra nunca. Naturalmente Dios lo pone a que en la familia sea así. Y aún uno ve que en la familia eso no se da. Sino que aún es necesario hallar el esfuerzo para que se dé esto. Tanto más en un grupo en el cual las personas no son familias sanguíneas. Pero cuando el mundo ve esto, ve algo sorprendente, ve algo sin igual, ve a Cristo, ve a Cristo, ve el amor de Dios en acción. Por eso el amor también es una virtud en este sentido, con relación a la unidad. Y el amor del cual Pablo habla aquí no es el amor de familia solamente, sino que es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor incondicional, el que no espera nada a cambio. El que yo te doy hoy por ti, mañana por mí. No. Hoy por ti ya por mí fue, ya Cristo fue por mí. El amor condicional es hoy por mí, mañana por ti. El amor de Cristo, hoy por ti, mañana por mí. El amor de Cristo es hoy por ti, ya por mí fue. Ya Cristo me ha mostrado su amor. Si el otro me paga bien, bien. Si me paga mal, bien. Eso es el amor.
Y es una decisión. Es una decisión. Por eso debemos esforzarnos en esto, en mantener la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia, la unidad que hay que guardar es la unidad en el Espíritu. ¿Qué es la unidad en el Espíritu? La que el Espíritu Santo nos ha dado. Somos uno en espíritu. ¿En qué sentido? En que somos guiados todos por un mismo Espíritu. El que escribió este libro. Como bien sabemos, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice es lo que el Espíritu Santo dice. Todos creemos lo que el Espíritu Santo nos dice. Esa es la unidad a la cual hemos sido llamados. A la unidad en el Espíritu. En las palabras que el Espíritu Santo nos ha dado. En la doctrina que de Él hemos recibido. Debemos ser uno en doctrina. Porque aún si nos aguantamos y nos queremos mucho y besito por aquí y abrazo por acá y esto y aquello, pero cada quien tiene una doctrina diferente, es una unidad falsa. Es hipocresía. Porque en realidad cada quien está creyendo algo distinto. Por eso hay que mantener un balance. Se necesita la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es lo que les decía. Es el amor propio los unos por los otros. Porque si yo me centro en la unidad del Espíritu, ignorando el vínculo de la paz, voy a ser extremo con mis hermanos. ¡Estás en pecado! ¡Te me vas de aquí! Claro, porque está rompiendo la doctrina, pero no hay un vínculo que nos une en paz. Por eso eran necesarias aquellas 3 virtudes, para esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. No es la unidad del Espíritu solamente y no es el vínculo de la paz solamente. El vínculo de la paz es, ay, pobrecito, déjalo, no le digas nada, pobrecito, no vaya a ser que se ofenda. No, son las dos cosas, es una balanza en equilibrio. La unidad del Espíritu y el vínculo de la paz en la iglesia. Así es como nos esforzamos en mantener la unidad que de Cristo hemos recibido. Porque esta unidad, mis hermanos, no la inventamos nosotros. Esta unidad la creó Dios. Es Dios el que nos ha unido. Y es Dios el que nos ayuda. Por esto dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos uno solo, mis hermanos. Somos uno solo que ha sido llamado a mantener la unidad en Cristo Jesús, con el vínculo de la paz. Esta unidad nace de Dios. Él es el que siembra la humildad en nuestros corazones. Él es el que riega esa humildad para que sea mansedumbre y el que la acerca para que aguante todo lo que venga a su alrededor, el que la protege, el que le da paciencia. Es el resultado. ¿Y esto qué termina dando? Una hermosa planta de amor. El amor es la evidencia incuestionable de que somos cristianos. Es lo que le da a saber al mundo que no somos como ellos, que nos amamos los unos a los otros. Segunda pregunta, ¿por qué debemos guardar la unidad en Cristo? Dicen los versos del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí vemos los elementos unificadores de la iglesia. Un Señor, una fe y un bautismo. Esto nos hace a todos nosotros un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo. Cristo no tiene dos cuerpos. Cristo no es una persona de 2 cabezas, ni de 3 brazos, ni de 5 piernas. Es un solo cuerpo. No son varios cuerpos, uno por aquí, otro por allá, no. Es un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia universal, que se manifiesta a través de iglesias locales.
Este cuerpo no se da por un gran problema, no se da en muchas partes con una falsa unidad. La falsa unidad surge de no entender la unidad verdadera. La falsa unidad viene y dice, esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia son afines. Vamos a unirnos en un mismo grupo al que llamamos denominación. Esto es una falsa unidad, porque es decir, que somos afines solamente a las iglesias de la misma denominación, como si cada denominación fuera un cuerpo de Cristo diferente, como si cada denominación fuese un cuerpo diferente, como si fuese a haber un cielo para unos y para otros, como si fuese a haber un cielo para los reformados, para los presbiterianos, o para los pentecostales. Todo verdadero cristiano hace parte del cuerpo de Cristo. No existen denominaciones. La denominación es una ruptura de esta unidad genuina. La verdadera unidad consiste en que todos nosotros, de una manera que no entendemos, hemos sido unidos. Hay un vínculo, hay un hilo, una pita, hay algo que nos une unos con otros. Como el hilo de una araña, una gran telaraña. Todos estamos unidos. No entendemos cómo es eso, porque es algo espiritual, pero está. Somos un solo cuerpo espiritual. No somos un cuerpo terrenal. Podemos tener diferencias con otras iglesias, pero si tienen la unidad del espíritu y el vínculo de la paz, hacen parte del mismo cuerpo. No es una denominación diferente. No lo es. Y el Espíritu Santo nos une. Y sabemos que nos une porque es el que ha hecho toda la obra en nosotros. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Solamente hay un solo Espíritu Santo. No hay un Espíritu Santo para cada iglesia. El mismo Espíritu Santo que te dio vida a ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, es el que se lo ha dado a tu hermano. Es el mismo Espíritu Santo el que te ha convencido de pecado, tanto a ti como a tu hermano. Es el mismo Espíritu Santo el que nos ha regenerado. Es el mismo Espíritu Santo el que nos ha bautizado. Es el mismo Espíritu Santo el que reparte dones en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el mismo Espíritu Santo el que inspiró a los apóstoles y profetas para que escribieran este libro, la Biblia. Es el mismo. El Espíritu Santo que vive en ti es el mismo Espíritu Santo que vivía en el apóstol Pablo. No es otro Espíritu Santo. No, es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo. Al ser el mismo Espíritu Santo, eso nos hace a nosotros miembros los unos de los otros. Y como tal, hemos sido llamados a una misma misión, a una misma esperanza. Todos tenemos una misma dirección, un mismo rumbo, una misma meta. Por eso es importante la unidad en el Espíritu, la unidad doctrinal. Si no hay unidad doctrinal, todos van a tener una meta diferente. Entonces, no, yo quiero ir al cielo, yo quiero ser súper poderoso, yo quiero tener plata, yo quiero casarme. Y todos buscan cosas diferentes. No hay unidad. No hay unidad. Todos hemos sido llamados a la misma esperanza. La esperanza de darle gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Esta es la única esperanza que todos los cristianos tenemos, de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Que Cristo se ha formado en ti. Esa es nuestra esperanza, por eso anhelamos el cielo. No para ser feliz, sino porque estaremos libres de este cuerpo de pecado que nos aparta de Cristo. Cristo es nuestro único Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor soberano y quien dirige a toda su iglesia en todas partes. No hay un Cristo para esta iglesia y un Cristo para otra iglesia y un Cristo para aquella iglesia. No, es un mismo Cristo. El mundo actual nos habla de muchos Cristos. Si tú vas a la iglesia católica vas a ver al Cristo crucificado, al Cristo de la no sé qué, al Cristo de los choferes, al Cristo de los cartereros, al Cristo de los otros, el Cristo que llevas en el cuello, el Cristo que tienes en la casa, el otro Cristo, el Cristo que es el Señor que vive por aquí. Hay muchos Cristos, pero
Solamente hay un Cristo para nosotros. El Señor de todos, el que gobierna a la iglesia. Este es el verdadero y único Cristo. No hay varios Cristos. Las personas ven varios Cristos porque no tienen unidad del Espíritu. Porque ven la palabra de Dios y dicen, esto me parece, pero esto no. Esto me parece que sí, pero esto no. Seleccionan lo que el Espíritu les da. Entonces, como cada quien selecciona lo que quiere, terminan teniendo su propia idea de Cristo. Y por eso tienen un montón de Cristos y de vírgenes y de todo tipo de cosas. Pero eso Cristo solamente es uno. Él reina y gobierna sobre la iglesia y sobre la creación entera. Él es el único Salvador y es a Él al que debemos obediencia. Dice un comentarista, el reconocimiento de la soberanía exclusiva de Cristo reúne a los creyentes y los capacita para reconocer su unidad en Él, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, pero también es Señor y Maestro de cada uno de los creyentes. El reconocimiento de esta relación lleva al creyente a una actitud de simpatía y afecto para con todos los que sirven y honran igualmente a Cristo. Porque es nuestro mismo Señor, nuestro mismo patrón, nuestro mismo amo, nuestro mismo rey. También todos tenemos una misma fe. Todos hemos sido salvos porque hemos depositado nuestra confianza en Cristo. No es que yo deposité mi confianza en Cristo, y yo deposité mi confianza en Cristo, pero de esta manera y de esta otra manera. No, es que es una misma fe para todos nosotros. Todos hemos puesto nuestra confianza en el único y verdadero Dios, que es Jesucristo. Todos los cristianos lo han hecho así. Sea que vivan aquí en Corozal o que vivan en la China. Sé que vivan aquí en este año 2023 o que hayan vivido en el año 2 o 3. Todos los verdaderos creyentes han tenido siempre la misma fe. Inclusive los que nacieron antes de que Cristo viniera a este mundo tenían la misma fe. Porque no sabían quién era Cristo, pero esperaban al Cristo que había de venir. Es la misma fe para todos nosotros. Es la misma fe, y por fe se refiere a todo nuestro conjunto de creencias, a la doctrina. A la doctrina esencial que Cristo nos ha dado, que se haya registrada en las Escrituras. Por eso es que debemos mantener la unidad en el Espíritu, porque todos hemos sido llamados por la misma fe. Lo que nos convence a nosotros de pecado es el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Si no hay Escrituras, no hay conversión. No hay conversión. Tú puedes que vayas a una iglesia, no sé, satanista, pero el brujo lee la Biblia y lee un versículo de la Biblia y tú vas a adorar al diablo, pero por el versículo que lee, Dios puede hacer la obra. Eso puede pasar. Pero uno no espera que eso pase, sino que hemos sido llamados a evangelizar. Pero Dios es soberano, porque Él obra como Él quiere. Y es el deber de cada iglesia local procurar entonces la unidad en el Espíritu, para que preservemos la única fe que de Dios hemos recibido. Y como tal hemos recibido un único bautismo, el bautismo con Cristo. Ese bautismo es lo que nos identifica a todos como cristianos. El bautismo con Cristo es la obra que Él hace en el creyente. No es el bautismo en agua que hacemos en la iglesia, es el bautismo que Cristo hace en una persona, que la hace aborrecer lo que antes amaba. Es la transformación que Cristo obra en una persona y la convierte en una nueva criatura. Ese es el bautismo. Y ese bautismo a su vez se manifiesta en un bautismo en agua, que es solamente un símbolo de que aquel bautismo ya ha ocurrido. Por eso la iglesia local requiere esto, el bautismo, porque es el símbolo de que se ha nacido de nuevo, de que se ha sido bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo es lo que representa nuestra vinculación con Cristo. Es lo que nos une a todos nosotros como cristianos. El bautismo en Cristo Jesús, el que Él hizo por medio de su Espíritu Santo. Es como una orquesta donde cada músico sigue al mismo director, interpretan la misma partitura y comparten el mismo acto de unión musical. El mismo director Cristo, la misma partitura, la fe que nos ha dado por la Biblia. Y el bautismo es la unión, la armonía musical que se está dando, no cada uno por su lado,
sino todos bajo un mismo bautismo que ha obrado en cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a considerar que todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un mismo Padre. Nosotros hemos sido lavados y limpiados de nuestros pecados para ese Padre, para su gloria. Todos hemos sido adoptados como hijos suyos, miembros de algo. Y este es el énfasis cuando él habla de un mismo Padre. Cuando los antiguos hablaban de un mismo Padre, hablaban de un patriarca, como en el caso de Abraham, Isaac o Jacob. Él era el patriarca. Abraham era el patriarca. Todos eran hijos suyos por estar bajo su cuidado. Inclusive sus siervos, en cierto sentido, eran sus hijos. Todos estaban bajo el cuidado y la dirección de un mismo Padre. De un mismo Padre. Claramente, los hijos propiamente dichos eran los que se beneficiaban más. De igual manera, nosotros, siendo hijos del mismo Padre, tenemos la misma autoridad. Y eso nos conlleva a todos nosotros a ser una misma familia. La familia de la fe. La iglesia local es una familia, porque la iglesia universal es una familia. Es como si la iglesia local fuese el mismo apellido, el mismo ancestro, por decir algo. La iglesia universal, perdón, y la iglesia local, los de la familia local, la casa, por decir algo, los Cuellos, como yo, vivimos en la misma casa, local, pero todos los Cuellos de Corozal, ya, corozaleros, universal. Llevamos el mismo apellido que nos identifica, Cristo. Él es el que nos une. Por eso somos todos una misma familia. Por eso nos llamamos hermanos los unos a los otros. No es un título de hermano no sé qué, hermano no sé cuál. No, es que somos hermanos. Es que somos hermanos en Cristo porque tenemos un mismo Padre que a todos nos ha unido. Y nuestro objetivo como iglesia debería ser unirnos a tal manera, forjar una relación tan fuerte entre nosotros que consideremos a nuestros hermanos en Cristo como consideramos a nuestros hermanos en la carne. No meramente como un formalismo, sino que hay un vínculo muy grande, un vínculo sobrenatural, no de sangre, sino de espíritu. Somos hermanos de espíritu. Mi hermano en la sangre, una persona, tu hermano en la sangre, algo le ocurre, está dispuesto a hacer lo que sea. De igual manera con nuestros hermanos en el espíritu. No es que esto sea algo natural. Esto es lo que ocurre cuando nos soportamos mutuamente en amor los unos a los otros. Eso es lo que es necesario. En conclusión, mis hermanos, la unidad que nosotros tenemos es una unidad espiritual. No es una unidad externa, como la que crean las denominaciones o la Iglesia Católica Romana. No es una unidad externa. Te puedes ir y ver, no, aquí queda la Iglesia Universal de Jesucristo. No. Es una unidad espiritual que nos une a todos los creyentes de todas las partes, de todos los tiempos. Todos tenemos la responsabilidad, como miembros del mismo cuerpo, de procurar el bien de ese mismo cuerpo. Porque es tu cuerpo. Cuando pienses en tu hermano, debes pensar en él como si fueras tú. Por eso nos unimos en iglesias locales. Por eso debemos esforzarnos en vivir una vida digna. Una vida que refleje ese llamado. Una vida que cultive las virtudes de la unidad. Esperando juntos las promesas de Dios. Esperando la renovación de nuestros cuerpos, de nuestras almas. Soportándonos en amor. Perdonando a nuestros hermanos cuando estos nos ofenden. Sea una ofensa muy pequeña o una ofensa muy grande. Tú con tus hermanos no puedes medirte y decir, esto se lo perdono, pero ya hasta ese extremo. Si es hermano en Cristo, la intención es esforzarnos en esto, que es un esfuerzo. No es que te van a hacer, es que es un esfuerzo para que mantengan la unidad que ya Dios nos dio.
Debemos procurar la unidad que entonces en la iglesia, en el Espíritu, procurando que todos comprendamos las mismas doctrinas y que tengamos el vínculo de la paz unos con otros, de amarnos mutuamente. Si tú ves que tu hermano anda errado en alguna doctrina, él verá, ve. No. Debes animarlo, exhortarlo, hermano. Mire, nosotros aquí creemos esto por esto y esto. No necesariamente tienes que decir, ve a buscar al pastor o al líder a que vaya a hablar con él. Sino tú da el primer paso porque es tu hermano. Y debes ir y animarlo. Si tú ves que está ofendido, molesto con alguien, acércate, anímalo. Porque es tu hermano. Experimenta la gracia que de Dios ha recibido. Y ámalo. Ámalo porque somos miembros unos de otros.